Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de 1000 formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Empezamos por el metabolismo lipídico, donde tendremos que hablar del metabolismo de las lipoproteínas. Las lipoproteínas, que eran parte de los lípidos, porque los lípidos se caracterizan principalmente metabólicamente por ser moléculas insolubles en agua, como ya comentamos, y solubles en disolventes no polares. Esto ya lo vimos también en parte en bioquímica estructural. El catabolismo lipídico supone una fuente de energía muy importante para muchos tejidos, ya que la oxidación de ácidos grasos genera casi el doble de energía que la oxidación de hidratos de carbono. Como ya os comenté, las 4 kilocalorías que obteníamos de 1 gramo de hidrato de carbono frente a las 9 que obteníamos en el caso de 1 gramo de grasas y o lípidos. Bien, dicho esto, además algunos lípidos como los fosfolípidos cumplen una función estructural ya que forman parte de la membrana plasmática. Y las fuentes principales de ácidos grasos son por ello las grasas consumidas en la dieta, las grasas almacenadas en las células en forma de gotas lipídicas o las grasas sintetizadas en un tejido y que se transportan a otro. En la alimentación humana al menos hasta el 40% de la energía requerida diariamente es suministrada precisamente a través de lípidos o triglicéridos. Debido a su carácter hidrofóbico, los lípidos han de ser transportados además en sangre formando parte de estas lipoproteínas, como os decía, y por eso hablamos generalmente del metabolismo lipídico como el metabolismo de las lipoproteínas. Las lipoproteínas son en realidad agregados esféricos que contienen lípidos hidrofóbicos en el núcleo, como son los triglicéridos o el caso de los ésteres de colesterol, y fosfolípidos, colesterol libre, o apolipoproteínas en el exterior. Iremos viendo de todas formas ahora todos estos componentes. Las apoproteínas o apolipoproteínas son sintetizadas principalmente, por ejemplo, en el hígado y se unen a partículas lipídicas y tienen además como función el transporte de triglicéridos, colesterol, ésteres de colesterol y fosfolípidos entre los distintos órganos que componen el cuerpo o el organismo. Los tipos de lipoproteínas, existen diferentes tipos de lipoproteínas que tenemos que hablar de ellos y cada una de las cuales desempeñan funciones concretas en el transporte de los lípidos. Dado que los lípidos tienen una densidad mucho menor que las proteínas, el contenido lipídico de una clase determinada de la lipoproteína está inversamente relacionado con su propia densidad. Por eso es muy importante tener en cuenta que la composición y las características físico-químicas de las lipoproteínas plasmáticas se especifican teniendo en cuenta a las características físico-químicas que se miden en electroforesis, en densidad y en el diámetro, y también por los componentes del tanto por ciento de peso en seco que tengan de proteínas, triglicéridos, colesterol libre, ésteres de colesterol, fosfolípidos o los ácidos grasos libres. En cualquier caso, las distintas lipoproteínas se pueden separar atendiendo a su densidad y a su tamaño mediante ultracentrifugación o electroforesis. Mediante la ultracentrifugación, normalmente las lipoproteínas que aparecen en el fondo son las HDL, ya que son las de mayor densidad, y las que aparecen en forma de una banda en la superficie son los kilomicrones, porque presentan la densidad más baja. Mediante electroforesis aparecen en el punto de aplicación los kilomicrones, que son las lipoproteínas de mayor tamaño y por tanto las que migran más lentamente. Por otra parte, el metabolismo de los kilomicrones nos habla de que los triglicéridos ingeridos con la dieta son emulsionados en el intestino delgado de los mamíferos, por ejemplo, por acción de las sales biliares, y forman micelas mixtas de ácidos biliares y triglicéridos. Esta favorece así la acción de las enzimas lipasas hidrosolubles como la lipasa pancreática, que convierte los triglicéridos con monoglicéridos, diglicéridos, ácidos grasos libres y glicerol. De esta forma, estos compuestos difunden a través de la mucosa intestinal después
después, en el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi de las células de la mucosa intestinal, se vuelven así a sintetizar los triglicéridos. Estos triglicéridos forman complejos con el colesterol de la dieta, los fosfolípidos y las apolipoproteínas, como por ejemplo la B48, formando una lipoproteína denominada kilomicrón o QM, como la veréis abreviada en algunos esquemas. Los kilomicrones pasan desde la mucosa intestinal al sistema linfático y de ahí son transportados hasta la sangre. Una vez en la sangre captan otras apolipoproteínas adicionales de las HDL llamadas ApoC2 y ApoE, y precisamente gracias a la acción de la lipoproteína lipasa, de la cual ya hemos hablado anteriormente, activada por esa ApoC2 de los kilomicrones son retirados de la circulación para entrar así principalmente en el músculo y en el tejido adiposo, y también porque esta lipoproteína lipasa, la LPL, la que hidroliza los triglicéridos a ácidos grasos y monoglicéridos en la superficie interna del capilar o en la membrana de las células endoteliales, también dicho así, y de los tejidos diana también. Al ser hidrolizados por la lipoproteína lipasa, se pierde normalmente la ApoC2, por lo que disminuye la cantidad de los kilomicrones por la LPL y esta se inactiva. De manera que los kilomicrones se han perdido los triglicéridos, pero no tienen todavía colesterol. Y la polipoproteína se denomina entonces kilomicrones remanentes, porque son captados por el hígado con la ayuda de su receptor en el hepatocito, que sería el ApoE, e introducidos por endocitosis a este. También hay que decir que tenéis que recordar que los kilomicrones tienen origen, como he dicho al principio, intestinal y transportan los triglicéridos de origen exógeno, por lo que son las lipoproteínas de menor densidad y mayor tamaño a su vez. Otra de las partes del metabolismo de los lípidos sería el metabolismo de las VLDL y de las LDL. ¿Esto qué quiere decir? Que los ácidos grasos y el colesterol que llegan al hígado junto con los triglicéridos y el colesterol allí sintetizados se utilizan para la síntesis de las VLDL. En el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi, las VLDL, con su lipoproteína característica que es la ApoB100, son liberadas a la circulación sistémica desde los hepatocitos y allí toman otras apolipoproteínas de las HDL como la ApoC2, permitiendo la acción de la lipoproteína lipasa que hidroliza los triglicéridos de las VLDL. De manera que la partícula resultante de la interacción de la lipoproteína lipasa con las VLDL se llama IDL. Posteriormente, las IDL ceden a las HDL, componentes de su superficie, como fosfolípidos y colesterol o esterificados. Además, incorporan el colesterol esterificado de las HDL. Las IDL pueden tomar dos vías metabólicas: ser eliminadas directamente del plasma de ser reconocidas por la ApoE por receptores hepáticos, o evolucionar el LDL por pérdida de triglicéridos y de ApoE que se transfieren a las HDL. Las células de los tejidos periféricos que poseen receptores para las ApoB100 y las del hígado que poseen receptores de ApoE y de ApoB100 endocitan normalmente las LDL y las degradan en los lisosomas. Aproximadamente el 30% de LDL es degradado en los tejidos extrahepáticos y el 70% en el hígado. Las LDL constituyen así el sistema de transporte de colesterol desde el hígado a los tejidos periféricos. Pero no obstante, las VLDL son las lipoproteínas encargadas de transportar los triglicéridos de origen endógeno y se sintetizan en el hígado, mientras que las LDL se sintetizan en el plasma. Las vías de degradación normalmente de ese LDL tienen una vía dependiente del receptor LDL, que ese receptor interacciona con aquellas lipoproteínas que contienen ApoB100. A través de este receptor, las partículas LDL son captadas e internalizadas por endocitosis mediada por receptor y posteriormente se degradan en los lisosomas. El colesterol liberado inhibe normalmente a la coenzima reductasa de la HMG, que es una enzima limitante en la síntesis del colesterol y suprime la transcripción del gen en esta enzima. También inhibe la síntesis de los receptores de LDL y activa también la acilcoenzima colesterol aciltransferasa o ACAT, resumida o abreviada, y enzima esta enzima intracelular que cataliza la síntesis de ésteres de colesterol a partir del colesterol, nunca mejor dicho, y una acilcoenzima de cadena larga, sean, catalizados o sintetizados. Y finalmente el colesterol es eliminado por vía biliar incorporando
a las membranas celulares y se emplea en la síntesis también de muchas hormonas, como ya comentamos en su momento en la bioquímica un poco estructural, aunque ya lo veremos un poco más adelante. Por esta vía se degradan así las 2/3 partes del LDL circulantes. La vía independiente del receptor de la LDL es cuando los niveles plasmáticos de LDL son muy elevados y las LDL se filtran a través del endotelio de la pared arterial, penetrando hasta la capa íntima, que es una capa dentro del sistema sanguíneo. Después sufren modificaciones que consisten en la oxidación de la LDL mediante la peroxidación de ácidos grasos insaturados y la hidroxilación de colesterol o la oxidación de residuos de aminoácidos a la apolipoproteína. De manera que estas LDL modificadas son reconocidas por los macrófagos de la íntima arterial de esa capa, y los macrófagos poseen unos receptores de eliminación o receptores scavengers, también llamados así, y este receptor no está sometido a regulación por los niveles intracelulares del propio colesterol, que internalizan así las LDL oxidadas y dan lugar a células espumosas. Estas células espumosas tienen un efecto quimiotáctico, ya que hacen que migren más leucocitos a esta zona y acumulan más colesterol, contribuyendo a la formación de la placa del ateroma. Y por lo tanto, elevadas concentraciones de LDL se asocian a un mayor riesgo aterogénico, o lo que es lo mismo, la obstrucción de los sistemas sanguíneos como son las arterias. Las LDL son las lipoproteínas que presentan, por tanto, mayor contenido en colesterol. El metabolismo de las HDL serían las HDL o lipoproteínas de alta densidad, las que son sintetizadas por el hígado y el intestino en menor proporción, en forma de partículas pequeñas discoidales que se llaman HDL nacientes, definidas como HDL y con un 3 debajo. Las HDL nacientes son ricas en proteínas y están formadas por una doble capa de lípidos y rodeadas por una capa externa también de fosfolípidos, colesterol libre y ApoA1 principalmente. Las HDL nacientes alcanzan así los depósitos tisulares del colesterol y lo extraen a través de los transportadores de tipo ABC, que son esos transportadores de los cuales ya hablamos en principios de la bioquímica metabólica y del transporte de membranas, así que os recomiendo que vayáis a verlo allí. Pero este colesterol es esterificado por este tipo este tipo de transportadores, es esterificado sobre todo por la lecitin colesterol aciltransferasa, LCAT, que está presente en la superficie de los HDLs, y la LCAT también actúa sobre los kilomicrones y el VLDL que quedaban residuales. Así, las HDLs nacientes se transforman en partículas de HDLs maduras y esféricas, o también denominadas HDL2. De esta forma, la relación inversa con la aterosclerosis coronaria, es decir, que suelen encontrarse disminuyendo los niveles de riesgo de que se te saturen las arterias, estas HDLs maduras son captadas por el hígado y metabolizadas, liberando así el colesterol. Sirven como recogedoras, en realidad, del colesterol, las apoproteínas y otros componentes de superficie durante el catabolismo intravascular de lipoproteínas ricas en triglicéridos, haciendo que también se absorba el colesterol libre de las propias células. Las HDL, por tanto, transportan el colesterol de los tejidos extrahepáticos hasta el hígado, haciendo el transporte inverso o retrógrado del colesterol. Las características principales de las lipoproteínas las deberíamos de recordar como el origen y la función. El origen de los kilomicrones es intestinal, el origen del VLDL es hepático, el origen del IDL es el famoso plasmático, el LDL también es plasmático y el HDL es hepático o intestinal. En cuanto a las funciones, los kilomicrones o QM son transportar los triglicéridos exógenos desde el intestino a los tejidos periféricos. El VLDL se encarga de transportar los triglicéridos endógenos a los tejidos periféricos. El IDL normalmente proceden de las VLDL tras la hidrólisis de triglicéridos endógenos en los capilares y son captadas por el hígado o evolucionan hasta el LDL. El LDL, que es de origen plasmático, como he dicho, transporta el colesterol hasta los tejidos periféricos, mientras que el HDL se encarga de eliminar el exceso de colesterol de los tejidos y lo devuelven al hígado para su metabolismo y excreción. En conclusión, la lipoproteína lipasa, una acilglicerol. Otras lipoproteínas también importantes y que no hemos comentado hasta ahora porque son menos conocidas son la lipoproteína X, que es una lipoproteína normal de composición variable que presenta una parte proteica con albúmina y varias apolipoproteínas A, C y E, y una parte lipídica que pueden contener ácidos biliares. Su aparición es un signo específico de colestasis y también se ha detectado esta lipoproteína X en individuos con deficiencia de la LCAT. El mecanismo de formación se debe al reflujo de sus constituyentes
influyentes desde la bilis. Otro de las lipoproteínas que se deberían de conocer es la lipoproteína A, que presenta una homología estructural con el plasminógeno, por lo que compite con él por su unión al endotelio e inhibe así la fibrinolisis. Y su elevación a más de 30 miligramos por decilitro se asocia con riesgo normalmente genético de cardiopatía isquémica, presentando una migración electroforética bastante grande. Ya sabéis, darle al pulgar, hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.